Gran privilegio para nosotros tenerte aquí en esta hora. Queremos que no te muevas ni un momento porque el estudio del folleto de Escuela Sabática en este momento es bastante impactante. Vamos a hablar sobre el juicio, así es que no te muevas. Noche, tarde, donde nos vean. Nosotros aquí estamos en la mañana, ¿no? Sí. Ahora estamos en la mañana. Aunque parezca que estamos en la noche, estamos en la mañana. Estamos en la mañana llevando a cabo este trabajo que el Señor ha puesto en nuestras manos de compartir con ustedes la lección de Escuela Sabática. Recordando que es un privilegio ya en las últimas lecciones de este año, esperando en el Señor que todos los planes y proyectos que ya ustedes estén trabajando en sus mentes, proyectándose, lo pongan todo en la mano de Dios, porque solo Él conoce el futuro y puede determinar e interrumpir cualquier cosa que nosotros estemos haciendo o planeando que no sea de acuerdo a su voluntad. Así que yo les invito a que se suscriban, compartan, comenten nuestros temas y también que se sigan orando por nosotros porque necesitamos sus oraciones. Así que vamos a continuar con el estudio de la Escuela Sabática. ¿Qué tal, muchachos? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Cómo han estado? Viviendo y avanzando, ¿verdad? Así es. Viviendo el proceso del juicio. Así es. Así que vamos a orar. Oramos, Padre Celestial, una vez más nos encomendamos en tus manos, agradecidos, Señor, por el privilegio de, junto a nuestros amigos, introducirnos en tu palabra, Padre, pidiendo que ella hoy pueda ser nuestra guía, Señor, que usted pueda seguir hablando en nuestros corazones, puedas ayudarnos a entender los diferentes procesos dentro de esta semana. Estaremos hablando acerca de ese juicio tan inminente, Señor, tan necesario. Pues permite que nosotros al tomar parte de él podamos ser hallados fieles delante de ti. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Hoy estaremos hablando sobre el proceso del juicio. Es cada lección de esta semana que, ¿verdad? Estaremos estudiando el proceso del juicio. Una de las doctrinas interesantes de la Iglesia Adventista del Séptimo Día es el juicio. Y Como hemos dicho, el concepto de juicio que tenemos. exactamente, porque todas las iglesias realmente creen en un tipo de juicio. Exacto. ¿Verdad? Pero todo el proceso de juicio, incluyendo el proceso en el que estamos actualmente dentro del juicio, porque ya nosotros estamos en esa parte del proceso que es la investigación previa al veredicto. Exacto. De hecho, nosotros estamos ahora mismo en pleno juicio. Es lo que el Adventista del Séptimo Día entiende. Lamentablemente, este concepto de juicio ha sido también poco valorado dentro de muchos círculos adventistas y no creen muchos en la palabra, incluso juicio investigador. Se quiere desvirtuar yéndonos directamente al mismo santuario, porque este concepto de juicio que tiene el adventismo está basado en el santuario mismo, ¿no? Y como está basado en el santuario mismo y en las profecías de las 2300 tardes y mañanas, Daniel capítulo, ¿verdad? 8, verso 14, como está basado en eso, entendemos que el proceso de juicio investigador empezó ya en el año 1844, ¿verdad? Sí, por eso nosotros vemos lo del chasco, no lo vemos de la manera como lo ve
la gran multitud, porque entendemos de un chasco, más que un chasco es una bendición, y es lo que vamos a ver en esta hora en el proceso del juicio. Leo el texto de memoria para que ustedes de una vez procedan. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno esto o sea malo. Muy bien. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 12. Hay que entender aquí que, por ejemplo, si analizamos de entrada este versículo, el juicio se toma en cuenta a partir de lo que tú haces cuando está vivo. Recuerden que esto lo estamos estudiando bajo el contexto del estado de los muertos. Y el apóstol Pablo habla de que tú serás tomado en cuenta por lo que hiciste mientras estaba vivo. O sea, que después que usted se muere no hay obra, dice la Biblia. No hay obras. O sea, después que tú te mueres no hay nada que hacer en beneficio o perjuicio de tu salvación. O sea, entonces, en ese sentido es que hablamos del juicio, ¿no? Y lo segundo es que la parte del sábado enfatiza esta parte en cuanto a esa realidad. O sea, que la Biblia hace el énfasis de que tú no necesitas ir a un tribunal físico para que tu vida sea tomada en cuenta. O sea, porque eso el apóstol Pablo está diciendo, según lo que hayas hecho. O sea, ya está definido. Claro. O sea, diferente a nosotros, aquí como seres humanos, aunque se toma un poco, es muy similar, aunque no es perfecto en toda la comparación. Para nosotros ser llevado a juicio hay que llevarnos a un tribunal. ¿No? A nosotros no se nos hace sentencia ausente, sino en presencia. ¿No? Aunque hayan algunas situaciones que puedan parecer, pero es muy difícil que al 90% de los enjuiciados se le haga sentencia estando ausente del juez. Pero en este caso es diferente. Se nos toma en cuenta lo que hacemos cuando estamos vivos y la sentencia se traza más allá de nuestra presencia, por así decirlo. Me llama mucho la atención la manera en la que le expresa pues, el sabio Salomón en Eclesiastés, el último capítulo. Él dice, porque el fin de este discurso de Dios es este. Él dice, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Recuerden que los mandamientos son así como que los estándares por los cuales cada uno de nosotros va a ser juzgado. Y entonces él añade lo siguiente, porque Dios traerá, y ahí le da fuerza a lo que Alfonso acaba de decir, toda obra a juicio. Lo que Dios va a llevar a juicio no es a la persona física, sino las obras de esa persona. Exacto. Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. La gente piensa que no va a ser así, es decir, que no va a ser juzgado, o que si va a ser juzgado, por ahí de pronto las cosas que la gente se dio cuenta, que la gente vio, que la gente conoció, no. Pero algo trascendental del juicio es que literalmente Dios no necesita hacer como una especie de investigación especial sobre nosotros, porque recuerden que Dios lo sabe todo. Exacto. Así es. Bueno, eso es así. De hecho, ese es nuestro concepto del juicio. Nosotros estamos ahora mismo representados en el cielo por nuestras obras. Por nuestras obras. Eso, lo que cuando se refiere a nuestro nombre están siendo pasados, se está tomando el libro, es nuestras obras, lo que hemos vivido, lo que hemos hecho, lo que hemos dicho, lo que hemos pensado, está siendo juzgado actualmente en ese juicio que llamamos juicio investigador. Así es. No necesitamos nosotros estar en cuerpo presente en ese sentido, porque todas nuestras obras son conocidas en el cielo. Esa es la parte. El libro de capítulo 7, el libro de Daniel, capítulo 8, habla de los libros que hay en el cielo. Entonces, yo quiero hacer esta comparación para que nuestros amigos nos entiendan un poco más. ¿Cómo nosotros conocemos de Jesús? A través de la palabra. De este libro. ¿Cómo se nos conoce entonces nosotros en el cielo? Por lo que registro. hay allá en un libro. Exacto. O sea, nosotros sabemos de Jesús, nos enteramos de sus obras, de lo que él hizo, de lo que él dijo, a través de este libro que se llama la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo se entera, por así decir, a los seres que están allí contemplando el juicio, que no son Dios, a través de lo que está escrito a dónde? En los libros. En los libros. Entonces, hay que entender que
Eso es un principio que establece la Biblia, porque hay una concepción falsa de que nosotros somos juzgados cuando nos morimos y vamos al cielo. Entonces, cuando nos morimos, vamos al cielo, entonces allá es que nos vamos a presentar ante el tribunal, entonces se nos va a tomar en cuenta en nuestras obras, pero con nosotros supuestamente allá. O sea, eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña que después de la muerte no hay vida y que el juicio, los elementos del juicio se toman en cuenta cuando estamos vivos. Así es. Ahora, hay que tener en cuenta lo siguiente, que nuestra salvación no es por obra. O sea, no es por lo que yo hago que me salvo, pero sí lo que yo hago determina si soy salvo. Así es, correcto. O sea, dice si yo estoy en una experiencia de salvación. Porque no es verdad que aquel que está siendo salvo está robando, está mintiendo, está adulterando, está haciendo cosas que Dios dice que no debe hacer. Por lo tanto, lo manifiesta en obras. Y el apóstol Santiago dice, demuéstrame tu fe a través ¿qué? De tus obras. Claro. Entonces, incluso hubo un grupo que en un tiempo atrás, dentro del movimiento del protestantismo, que rechazó el libro de Santiago especialmente por eso. Porque Santiago determina que lo que yo hago dice lo que hay dentro de mí. Así O es. sea, no es que yo siento bonito pero hago feo. No eso hay manera de hacerlo así. no. La parte del domingo habla sobre el juicio final. Realmente, yo le cambiaría el término sobre el juicio final y entonces le pondría sobre ya el pago final o la sentencia final, la sentencia del juicio, porque al final estamos en ese juicio. Y perdóname que te interrumpa, yo no sé si, bueno, a la medida que ustedes vayan viendo, el orden que está aquí en el folleto es inverso. Es inverso, sí. Porque, por ejemplo, comienza con el juicio final, juicio preadvenimiento, juicio durante el milenio y juicio ejecutivo. Exactamente. O sea, como que menciona el final como al principio. Sí. Y te da la idea como que aquí es que se termina todo. En la parte del domingo, sobre el juicio final, los autores del folleto quieren destacar que la sentencia final no necesariamente es mala. Exacto. O sea, el que está en el juicio o no necesariamente está esperando condenación, sino que puede estar esperando liberación. La libertad. Es que hay un detalle que es real. En el mundo actual en donde nosotros vivimos, todos aquellos que van a un tribunal o a un juicio es porque han cometido algún hecho. ¿Sí me entiendes? Es decir, nosotros, por ejemplo, que hasta ahora no hemos tenido ningún problma legal, por así llamarlo, ¿verdad? No nos van a llamar a un juicio porque no hay nada, podríamos decir, prácticamente de que sé yo, que enfatizar en nuestras vidas, ¿no? Es malo, claro que sí, para resaltar. Entonces tú notas que generalmente las personas que van a un juicio es porque han hecho o están involucrados en algún proceso. Exacto. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el concepto de juicio? Bueno, algo malo. Algo malo hizo. Sí. Una condenación, ¿verdad? Entonces, pero tú estás diciendo algo que es interesante, que no necesariamente, aunque claro, todos estamos involucrados en este juicio, es decir, nadie podrá librarse de él, no necesariamente vamos a ser procesados en este juicio para una condenación. Exacto, sino que este juicio es un tipo de preparación para yo recibir un bien mayor, para yo recibir y para ver si realmente, porque por eso se están estudiando las obras y el motivo por el que son hechas las obras. Exacto. Se está estudiando para ver si soy digno de recibir el premio que emitirá el juicio, porque el juicio, este juicio que es un poco diferente a algunos juicios, es para ver si soy apto de recibir un galardón, un premio que el Señor está ávido por darle a todo ser humano, pero que la mayoría de seres humanos quiere rechazar ese don. Entonces el Señor quiere darnos a nosotros ese maravilloso don y nosotros necesitamos aceptar. Por eso debemos entrar en ese proceso de juicio. Cuando entiendo el proceso del juicio es simplemente seguir viviendo bajo la sombrilla, bajo la misericordia de Dios hasta el don final. Exacto, por eso inclusive la misma Biblia resalta que nosotros los que hemos decidido seguir al Señor codiciemos el estilo de vida de aquel que desobedece.
Porque cuando diciendo David, Salomón, que cuando él contempló, no sé si Salomón o David, uno de los dos fue. David, que cuando él contempló el final de ellos, dijo, no, espérate, yo voy a echar para atrás. ¿Por qué? Porque el fin de ellos va a ser destrucción. Aunque ahora parezca bonanza, prosperidad, el final de ellos no va a ser bueno, porque sus obras no son de acuerdo a las de Dios. Exactamente. Entonces, por eso los que decidimos seguir el camino de abnegación y sacrificio y de entrega al Señor, no nos concentremos tanto en lo que vivimos aquí, sino en lo que nos espera. Exacto. ¿Por qué? Porque lo que nos espera es eterno. Lo de aquí es temporal. Es temporal y hasta una gripe no lo puede quitar. Así mismo es. Y es lo que muchas personas no... Y en estos últimos días que he visto tanta decepción espiritual, y no necesariamente gente... ¿Deserción o decepción? Deserción. Deserción. Y no necesariamente gente que se está yendo de la iglesia físicamente, pero hay mucha gente que se está saliendo, que se está eximiendo de su fe espiritual, está mutilando la fe espiritual. Se queda en la iglesia por lo cómodo que se está en la iglesia, por ya los amigos que tengo en la iglesia, y porque me siento chill y me siento bien sentándome en ese banco todos los sábados, cantando himnos y en ese ambiente social, porque de hecho ya ese círculo social no es el mismo círculo social de hace 20 años, que era gente pobre igual que yo, que era gente que tenía problemas, sino que ya ahora es un ambiente social donde ya tenemos al médico, tenemos al abogado y podemos entrar en ciertas conversaciones hasta amenas. Ahora sucede que he dejado de ver esa bienaventurada esperanza que es en el cielo, y he empezado a ver una fe terrenal, porque ahora hay una fe terrenal. De hecho, un evangelio acomodado a esa fe terrenal. Eso del concepto del juicio, por eso es que mucha gente no quiere saber del juicio. ¿De qué se le habla de juicio? Y del proceso que se está viviendo ahora en el juicio, porque eso me lleva a abnegarme y a soltar ciertas cosas, o sea, a soltar ciertas ideas mundanas que tengo de conseguir, de ser, de lograr, porque el conseguir, el ser y el lograr me inhibe a la hora de aceptar algunas ideas religiosas. Entonces necesito soltar el mundo y seguir a Cristo, como dice el himno. Muy bien. El lunes se llama el juicio preadvenimiento, que creo que entremos ahí porque lleva la misma línea. Ok. Y aparecen dos preguntas, las voy a hacer para que las comentemos, como que encierra toda la idea de la lección, que está basada en Daniel capítulo 7, Mateo 22, Apocalipsis 11 y 14, hablando de la idea del juicio preadvenimiento, o sea, un juicio antes de Cristo venir. Sí. O sea, para la mayoría, antes de hacer las dos preguntas, solo el adventismo, y aquí quiero hacer una salvedad en este sentido, solo el adventismo maneja esto de juicio antes de Jesús venir. La mayoría de las religiones, inclusive no cristianas, manejan el tema del juicio, de un juicio, de una sentencia, pero lo manejan posterior a. Y en el cristianismo, a excepción de los adventistas, se maneja el juicio, pero cuando Cristo venga, ¿no? Pero aquí hace dos preguntas. Una, ¿cuál es la importancia de ese juicio? Piensen en ello. Número dos, que la pregunta que aparece como reflexión en la parte final dice, ¿cómo debería afectar nuestra manera de vivir aquí en la tierra el hecho de saber que hay un juicio ahora mismo en el cielo? Esas dos preguntas nosotros tenemos que ver cómo las respondemos de un modo tal que corresponda con el principio que establece las escrituras en este sentido. Exactamente. Y verlo de esa manera nos lleva a lo mismo que hemos estado hablando. Un estilo de vida conforme a un juicio actual. Peligroso. Porque recuerden que la semana pasada, tristemente, manejamos un tema un poquito incómodo con respecto al tema de que aquí no seremos impecables. Ser impecable significa estar en culpa, porque el que no es limpio es sucio. Y entraría directamente una contradicción con lo que dice el libro de Apocalipsis,
cuando este juicio preadvenimiento termine, que dice, el que sea limpio, límpiese más. Y el que sea sucio, sigue ensuciándose. O sea, y aquí no habla de cantidad de sucio. Aquí está hablando de sucio. Y si esta ropa que nosotros tenemos tiene una mancha pequeñita, está como está sucia. Entonces, este juicio dice dos cosas. Una, que antes de Jesús venir va a haber un momento donde se acabó la gracia. Eso dice el libro de Apocalipsis. Sí, sí. Dos, que mi salvación se determina antes de Jesús venir. No cuando Él viene. O sea, no cuando Él viene va a poner lo que falta, sino que ahora, si algo falta, Él lo está poniendo por mi esfuerzo, mi consagración, mi entrega y mi apartamiento del mal. Sí. Exacto, ¿no? Y que claramente entonces tenemos que resaltar que el que en ese juicio preadvenimiento no es hallado fiel, no tendrá parte más en Muy ningún otro importante. momento con el cielo, con el Señor. Entonces aquí tenemos un problema y serio. Cierto. Es lo que podríamos resaltar ahí, ¿verdad? Hay un problema serio, ¿por qué? Porque si ahora, que es cuando tenemos la oportunidad de caminar con fidelidad delante de Dios, de tratar de hacer su voluntad, de asemejarnos cada vez más a Él, porque eso es lo que Él resalta, que Él viene a buscarse a sí mismo, entonces lamentablemente después de, milagrosamente el Señor no va a poner, no nos va a transformar, No, ni va a poner en nosotros ese deseo. Es que ya el juicio se hizo. Porque ya el juicio se ha realizado, Exacto. se ha dictado una sentencia a favor o en contra de todos aquellos que profesan la fe, pero que quizás auténticamente no lo son. La preparación, el momento es hoy, es ahora, y es lo que hemos estado resaltando durante todo este trimestre, durante esa lección. No hay un momento post, no, es ahora, es hoy que nosotros debemos de afianzar, de animarnos unos a otros y de revivir esa fe que es tan necesaria para nuestra salvación. Porque hay un detalle ahí que Alfonso resalta, que resalta la lección, ¿verdad? Y es que lamentablemente la única manera de poder, al momento de ese prejuicio, nosotros estar del lado de Dios, es por medio de una preparación. ¿Cuál es el problema? Que nosotros queremos ser participantes del resultado, o del premio, pero no del sacrificio. La pecabilidad existente hasta la venida de Jesús es un tema que, como pecador no luchador por la victoria, me da una opción de reclamarle a Dios, de decirle por qué Él se va a salvar si Él nunca dejó de pecar. Yo tampoco. ¿Cuál es el parámetro que tú como Dios me estás diciendo? Tú te has perdido, ya tú no mereces vida eterna, tú no mereces el cielo? ¿Por qué? Porque tú nunca abandonaste el pecado, ni los adventistas. O sea, los adventistas estuvieron pecando hasta que tú llegaste. Y yo hice lo mismo. Exacto. Porque tú me estás condenando a mí, no estás condenando a los adventistas. Porque no es así. Porque el juicio, el juicio preadvenimiento está tratando de curar es exactamente eso. Quitar del corazón del ser humano es terminar el pecado. Exacto. Y como lo que el Señor va a demostrar delante del mundo pecador es que este grupo lo logró, pero ¿qué fue lo que logró? O sea, si nunca dejó de pecar hasta la venida de Jesús, ¿qué fue lo que logró? Exacto. No, este grupo, el Señor lo va a decir, este grupo lo logró. Ellos dejaron de pecar antes. Decidieron hacerlo. Y por eso están aquí. Yo ahora que estoy condenado, que nunca me interesó dejar de pecar, ¿qué es lo que voy a decir? Sí, ellos lo lograron. Ellos merecen. Yo soy estar testigo allá. y muchos de ellos yo lo conozco. Yo lo conozco. Y realmente era una persona que vivía conforme a. Entonces, este juicio preadvenimiento, que a mí no me gusta llamarle juicio preadvenimiento, sino simplemente la parte investigativa del juicio, porque Exacto. no hay una división de un juicio ahora, ok, salimos de este juicio, vamos a celebrar otro juicio, y vamos a celebrar otro juicio. No, es el mismo juicio, solo que esto es
la parte investigativa. de la Y investigación. dentro de esa parte investigativa, por Dios, por eso tenemos al Espíritu Santo. Es para convencernos de juicio y de pecado. ¿Y Exacto. para qué el Espíritu Santo me va a convencer de juicio y de pecado? Para salir, para dejar y abandonar ese pecado y ahora entrar en una nueva vida que el mismo Espíritu Santo es nuestro ayudador. En la Biblia aparece un caso muy particular que nos ayuda a entender esto, y es el caso de Job. Al caso de Job. La experiencia de Job determina quién es el acusador, quién es el acusado y quién es el que defiende. En este caso, el apóstol Juan dice que abogado para con Dios tenemos a Jesucristo el justo. Entonces, ¿qué Satanás tomó en cuenta? Dios dijo 4 cosas de Job. No has considerado a mi siervo Job, que es como Justo. perfecto, temeroso de Dios, apartado y del mal. apartado del mal. ¿Apartado de qué? Del mal. ¿Qué es el mal? Pecado. El pecado. ¿Cómo era Job? Apartado del mal. O sea, ese es lo que Dios ahora quiere decir de cada uno de nosotros cuando delante de él se presenta el acusador. Porque ¿cuál es la acusación de Satanás? Si a mí usted me echó de aquí, porque yo no hice conforme a lo que aquí está establecido, que es la ley, ellos no pueden entrar. Esa es la acusación de Satanás. O sea, ellos no pueden, es más, lo que tú dices es arbitrario, nadie lo puede obedecer. Por eso es que es un acto satánico esa idea de pecabilidad hasta que Jesús venga. Claro. Porque Satanás lo que está es trabajando esa idea para que tú te la creas. Y al tú creértela, dice, ya lo tengo para mí. El martes, el juicio durante el milenio. El juicio durante el milenio. Nosotros vamos a recibir una pequeña gracia, ¿verdad? En el milenio, que es de estar en el cielo. Muchos dicen que es una vacaciones, pero no la es. No, Es un trabajo. Sí, es un trabajo. pero un porque trabajo de tristeza, déjame decirte. Aún realmente. todavía hay un trabajo de tristeza. Aún en el milenio es un trabajo de tristeza. Porque ¿cuál es nuestro trabajo, darling? ¿Cuál es el trabajo que tendremos en el cielo durante el milenio? Claro que sí, cabe resaltar que durante este proceso, ¿sí? El proceso del milenio se efectúa o está, podríamos decir, en el orden cronológico, o sea, este proceso se realiza después de la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Es decir, los justos, aquellos que tienen parte con el Señor, van al cielo, mientras que aquellos que lamentablemente pues no decidieron obedecerle y hacer su voluntad, pues se quedan en las tumbas, ¿no? Excepto con excepción de Satanás y su hueste angelical. Entonces, ¿qué es lo que ocurre durante ese proceso? Durante ese proceso, amigos que nos escuchan, que de pronto no se han familiarizado con este tema, dentro o fuera del adventismo, es que aquellos justos que van al cielo ven los registros de todos aquellos que lamentablemente por una u otra razón no pueden estar allá, es decir, no tienen parte con el Señor Jesús, no pudieron adquirir la salvación, quizás el hermano, quizás el anciano, quizás incluso el pastor, ¿verdad? Que por X razón nosotros considerábamos como alguien digno, alguien justo, pues no está. Entonces allí se abren los registros de esa persona y allí nosotros podemos darnos cuenta de lamentablemente cuál era la realidad de esa persona, ¿no? Allí se resaltan de pronto aquellos pecados, aquellas acciones que no le permitieron alcanzar la salvación y que esa persona no estuvo dispuesto a abandonar mientras tenía gracia, mientras estuvo aquí en la tierra. Y por eso decía Alfonso que ese va a ser un proceso difícil para nosotros los que estamos en el cielo, porque allí veremos de pronto no solo el caso de personas aquí en la tierra, ¿no? Podríamos decir una biografía intachable, aparentemente para nosotros, ¿verdad? Que muchos estaremos así como que un poco chocados. Pues claro, sino también de nuestros familiares. Allí nos enteraremos de muchos de nuestros familiares que lamentablemente no podrán estar en el cielo. Así que más que alegría vamos a estar con esa realidad, ¿no? También van a haber algunas sorpresas que van a animarnos de vez en cuando de personas que nosotros pensamos que no y están, y están allí. Y es muy interesante, por ejemplo, el folleto traza como un orden, que el primer lugar lo que se va a hacer es vindicar el nombre de Dios. ¿Qué es vindicar el nombre de Dios? Exactamente lo que decíamos
de lo que Satanás lo acusa, de ser injusto. Entonces, si Dios es justo, lo mismo que le aplicó a Satanás a sus ángeles, como dice el apóstol Pedro dice que si el Señor no toleró a Satanás y a sus huestes angélicas por haber violado, a nosotros no nos puede pasar diferente. Exacto. O sea, él dice... O sea, si ellos no tuvieron perdón, ¿por qué nosotros tenemos que tenerlo? Porque nosotros no somos... De hecho, la misma escritura dice que nosotros fuimos creados inferior a los ángeles. Así es. O sea, en majestad de creación, los ángeles son superiores a nosotros. Entonces, de algún modo, la justicia es la imparcial. Dios tiene algo que es imparcial. Aunque me ama, es imparcial. Una de las ideas que se vende regularmente con respecto al amor de Dios es la omisión de mi maldad. Y Dios no omite mi maldad. No, Señor. Porque por eso fue que Cristo murió. Fue por mi maldad que murió. No para mi maldad. Por mi maldad. Por eso, cuando de algún modo, muchas veces nosotros en ese amor a veces ciego, que creemos que Dios tiene, que Dios no ama ciegamente, Dios discrimina. Y ve. Y consciente de cada detalle. Por lo tanto, lo primero que se vindica es ese carácter de Dios, o sea, que es puro, que es noble, pero que también es justo. Así es. Y segundo, algo que cuando hablamos de los asuntos durante el milenio, y es que para despejar las dudas que puedan haber, como decía Darling, en cuanto a por qué el hermano no se salvó y por qué este sí se salvó, hay que recordar, hay un capítulo, yo lo recomiendo en el libro Conflicto de los Siglos, que se llama así mismo, Juicio Investigador. ¿No? Y déjeme decirle algo con mucha tristeza. La nueva generación de adventistas, estamos hablando de los que tienen unos 15 años siendo adventistas, no conocen la doctrina del juicio investigador. No la conocen en el manejo bíblico como tal, ni en la práctica que implica. ¿Por qué? Porque si nosotros estuviéramos conscientes de que a mí se me está evaluando cada palabra, dice ella, cada gesto, la influencia que ejerzo, lo que las veces que rechacé lo que el siervo de Dios me decía, el uso de mis palabras, el aprovechamiento del tiempo, la forma en que cuido mi cuerpo, la forma en que adoro. O sea, son todos los detalles de mi vida que se están tomando en cuenta. Y usted dirá, pero yo había un estrés constante, ¿por qué no voy a poder moverme? No voy a poder hacer nada, si es cierto. Lo voy a decir de este modo, usted no podrá hacer nada malo si no quiere que eso se le tome en cuenta. Claro. Tan simple como eso. Porque si usted, vamos a decir, si terrenalmente usted está siendo acusada ante el tribunal de que usted robó, oiga, por mínima que sea la prueba, no tiene que ser, ¿cómo se llama? ¿Cómo que dicen los abogados? De una manera que no pueda ser discutida. Pero por mínimo, imagínense que usted le están acusando que se robó $1,000. Usted dice, no, yo no robé. Y al final te dice, sí, yo me robé $1. ¿Te robó? Sí, al final ¿Lo robó? O sea, aquí no estamos mirando la magnitud. Aquí estamos mirando el hecho. Mira, hay que poner un ejemplo sencillo para que todos lo entiendan. Ya ni con un celular ando. Hay muchas personas que le tienen miedo, por poner un ejemplo, hay muchas personas que le tienen miedo en dejar este celular encima de la mesa de su casa. ¿Por qué? Porque si la esposa lo encuentra. Ahora, ¿qué sucede? Tú no tienes conversaciones ajenas a las que mi esposa podría ver. Mi esposa puede ver lo que sea. Y puede tener la clave del teléfono. Mi esposa puede tener la clave del teléfono. Puede tener la clave del teléfono. Pero ¿por qué la puede tener la clave del teléfono? Pues no, puede entrar y rebuscar todo lo que ella quiera ahí. Yo no ando de que, es que si la esposa encuentra el teléfono, es que no lo puedo tener. Espérate, siempre. No. Ahí, tranquilo. ¿Por qué? Porque vivo una vida celularmente hablando, totalmente abierta. Claro. La esposa incluso, o sea,
tenemos totalmente la confianza de agarrar el teléfono y testearle a alguien porque mi teléfono está lejos, porque mi teléfono no está aquí. Y ni siquiera lo ando buscando porque confío totalmente, o ella confía totalmente. Ese es el problema de las personas y el juicio. El problema es que vive asustado y que porque que me están investigando. A ver, si tú estás asustado porque te están investigando es porque hay algo que se puede encontrar en medio de la investigación. Claro. El que ha entregado su vida totalmente al Señor, claro, vive en expiación él mismo, pero vive en expiación el Señor. ¿Habré yo hecho algún pecado del que no me acuerdo? Para pedir perdón y seguir su vida feliz. Feliz. Claro. Vive su vida normal. Feliz. ¿Por qué vive su vida feliz? Porque él no oculta nada al Señor. Ese es el estilo de vida que debemos de vivir. Un estilo de vida que no oculta nada delante del Señor, de su prójimo y demás. Y vendrá, o sea, hicimos el juicio previo, va a venir la consecuencia del juicio, ¿verdad? Pero al final lo que podríamos decir es gloria a Dios porque Él ha sido fiel. Así es. Juicio ejecutivo. Final. Aquí dice está La ejecución del juicio. Antes quiero decir que el juicio durante el milenio es la cura contra el no volver a pecar. Exacto. Claro que sí. O sea, es lo que me va a decir, mira, esto causó el pecado. Mira lo íntimo. Ahí es que nosotros conoceremos lo íntimo del corazón del hombre. O sea, como un hombre que ha dedicado 50 años a su iglesia, siendo anciano, siendo pastor, siendo miles de cosas, teniendo una familia aparentemente muy ejemplar. ¿Cómo ese hombre, cómo el Señor me va a decir a mí que ese individuo no pudo entrar al reino de los cielos? Había en su corazón. Y por eso es que nosotros vamos a decir, señores, que en mi corazón no puede haber vestigio de maldad. Porque, ¿qué hubiese causado ese vestigio de maldad? Otra vez la perdición del cielo. El mismo caso del joven rico. El mismo caso. Sí, era para nosotros, dentro de la iglesia, el joven rico era el ejemplo a seguir. Yo quiero ser como el joven rico. Eso era el joven rico. Pero ¿qué había en su corazón? Y es lo que nosotros debemos investigar, y por eso la salvación no es por obra, claro. No es por obra. Solo, como dice Santiago, nuestras obras van a determinar el tipo de fe que tenemos, pero la salvación no es por obra, porque es que Dios ve más allá de la obra y ve lo que está en lo íntimo, allá en mis neuronas, lo que estoy pensando. ¿Y por qué? Porque es posible que hay buenas obras que hago, no para agradar al Señor, ni para beneficiar al hermano, sino para que las personas vean lo que yo quiero que ellos vean de mí. Porque yo quiero que la gente me vea como santo ronque. Y es uno de los grandes, errores que comete el cristiano. Ser cristiano para que las personas vean y entiendan que yo soy cristiano. Eso es un error grave. El juicio ejecutivo. Dice que durante la Edad Media hubo una fuerte tendencia. Yo no digo que durante la Edad Media. Ahora es que eso tiene fuerza de verdad. De presentar a Dios como un juez severo y punitivo. Pero ahora se lo muestra de manera positiva. Ahora es un péndulo. Exacto. Y el péndulo existe de ambas partes. Claro. Dentro de esos evangelios, dentro de esos seguidores del evangelio que dicen, arrepiéntete porque si no, que el Señor te va a remeter te va a romper. Sí. Esa es la expresión que muchas veces usan. Y tenemos al El otro otro extremo. Que no hace nada. La misericordia extrema. De Que el no Señor hace nada. Te va a salvar incluso dicho sea de paso, por eso está teniendo fuerza el tema de que no es tan necesario lograr la victoria sobre el pecado, porque el Señor te va a salvar de todas maneras, es decir, con tu pecado. Haga un tu esfuercito, realidad, nada más, una cosita para que vea que está haciendo algo. Claro, solo lo que tienen que hacer es mantenerse ahí, ya, listo. Exacto. O Pero sea, no es la realidad. mira, cuando nosotros supuestamente para no dejar ver a Dios como un tirano o un severo punitivo, entonces presentamos el otro lado sin el equilibrio, que Dios es amor, como la Biblia, y tomamos esos versículos de la Biblia que dice que hablan de las cualidades hermosas de Dios, pero nos olvidamos que la misma Biblia dice que es fuego consumidor. Así es. Eso están las dos cosas y las dos apuntan a una sola, amor. ¿Por qué? Porque las sentencias de Dios son severas. No son pañitos de aguas tibias.
mijo, yo te voy a dar una, como a veces algunos padres dicen, mijo, ven que yo te voy a dar una pelita. No te va a doler mucho, es para que tú aprendas. Ven, y tan, y el niño se queda. ¿Y qué fue lo que hizo? ¿Y qué fue lo que hizo? No, señor. ¿Es jugando a Catán? No, Santiago dice que la disciplina al principio es amarga. Claro. Es amarga. Y lo que Cristo sufrió no fue un cuento. Incluso Jesús fue tan profundo a la experiencia de lo que significa el desagrado de Dios por el pecado, que él dijo, Padre, me has dejado solo, allá en la cruz. Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Cristo sintió la separación profunda que existirá entre el hombre y Dios cuando el hombre no se ha apartado del pecado. Porque Cristo no fue que murió por mi pecado. Cristo asumió lo que, yo me voy a ir, perdónenme, pero me voy a ir un poquito lejos. Cristo experimentó lo que el hombre perdido va a experimentar. Así es. Esa separación, ¿cómo se llama? Completa Definitiva de de Dios. Dios hacia el hombre. ¿No? Esa angustia, esa desesperación que va a experimentar el hombre que ya ve que no tiene ninguna oportunidad de salvación. Que es bueno decirle a los amigos y los hermanos que nos ven que lo poquito bueno que podemos vivir en este mundo es por la misericordia de Dios, porque Claro. Dios todavía está ahí, porque el Espíritu Santo no se ha retirado de esta tierra. Exactamente. Pero cuando esa presencia de Dios se retira, cuando el Espíritu Santo sale del corazón, no hay nada que lo ate a la misericordia, al A lo amor, bueno. a lo bueno, no hay nada que lo ate. No hay manera. Y dar rienda suelta a la maldad, eso es algo que hasta verlo te engrima, ¿no? Porque la maldad, y como Satanás quiere ver al ser humano, que es como al final se verá. Exacto. O sea, muchos dirán, ¿cómo es que habrá persecución? ¿Cómo es que habrá? Es que habrá un destello completo de maldad en el corazón del ser humano. Sin la presencia del Espíritu Santo, eso no va a ser bonito. No va a ser bien ver eso. Y entonces, el juicio definitivo ya, la sentencia definitiva que se va a dar, que es lo que estamos estudiando, la sentencia definitiva que se va a dar, incluso será bienvenida por aquellos que han pecado, por aquellos que estarán perdidos, porque ellos mismos verán las consecuencias de la O sea, maldad. hay un pensamiento en el libro El conflicto de los siglos, creo que en el penúltimo capítulo, algo muy impresionante que dice, el mismo Satanás va a reconocer. Sí, reconoce la O justicia sea, de dice, Dios. se va a postrar y va a decir, tú eres justo. Sí, O sea, sí. lo que tú hiciste es lo que tú Es hiciste. justo. Porque es que nuestras obras dicen que fue lo que hicimos. Hay un momento que se realiza en el mismo capítulo del conflicto de los siglos, así lo describe, dice que todos ven como cuando se está mirando una pantalla, Sus obras. pantalla gigante, cada obra y dentro de ellas ven la intercesión de Dios, es Los decir, momentos. tratando de llamar a esa persona, los momentos en el que el Señor utiliza un amigo, un padre, un desconocido, una literatura, cualquier medio para atraer a esa persona. O sea, Así es. todo eso pasa de manera visible por las mentes de todos aquellos que lamentablemente están fuera de la ciudad de Dios, es decir, no tienen parte con Dios. Y es por eso que todos tienen que reconocer la justicia de Dios. Y es lo mismo que ocurre con Satanás. Dice que Satanás ve los privilegios de los que gozó en el cielo. Es decir, ¿quién era él allá? No era cualquiera. Ve los privilegios que tuvo, la confianza que la deidad puso en sus manos. Es decir, no era cualquiera, ¿no? Y entonces él ve cómo, además de que empezó a desarrollar ese orgullo dentro de sí, como en más de una ocasión, Jesús se le acercó. No, Echa ese no es el para atrás, camino echa correcto. para atrás, echa No está bien, ¿entiendes? Esos actos de misericordia de parte de Dios, Él los reconoce. Entonces Él dice que se postra y reconoce la justicia de Dios. ¿Cómo entender que todos realmente reconocerán esa justicia que hay en el Señor? Y entenderán lo que dice Alfonso, que el pago que reciben es... Los jueces son justos. Claro, no, van a reconocer que ellos son merecedores de esa recompensa, lamentablemente. El juicio final va a ser una realidad para todos nosotros y va a determinar realmente si, bueno,
Para los que ya estemos en el cielo durante el milenio previo, ¿no? Entenderemos cuál va a ser nuestro resultado. Sí. Pero para aquellos que tengan que ser resucitados para recibir su pago, va a ser algo... Va a ser. Porque ahí entramos a la segunda muerte, que es la lección del jueves. Y la segunda muerte es la muerte definitiva. Así es. Exterminio total. O sea, este no es el tipo de muerte que estamos hablando de un sueño. No. Que tú estás ahí durmiendo y que Jesús va a venir un día, hijo, levántate, ven, vamos a hablar sobre lo que tú hiciste. No, ya esta es la exterminación Final. eterna. Ya luego de la segunda muerte no habrá ningún tipo de memoria de ti. de memoria de ti. Ahora bien, hay que ver que la segunda muerte está precedida por la primera. Igual, lo que tú vas a sufrir en la primera muerte es lo que vas a sufrir en la segunda. Si en la primera muerte tú has muerto en la bendita esperanza, tú vas a resucitar y vas para el cielo. Pero si en la primera muerte tú has muerto en desobediencia abierta al Señor, o sea, ya. Tú lo que vas a esperar es la segunda muerte para un exterminio total. Y porque también la segunda muerte, ¿por qué hay una segunda muerte? Se podría decir, si al final ya has decidido tu vida eterna para muerte, habrá una segunda muerte, porque esa segunda muerte le pondrá el sello a la rebelión. Porque la segunda muerte no te traerá arrepentimiento. De hecho, la segunda muerte, cuando haya, ¿verdad?, la resurrección de los injustos, serán nueva vez convencidos de rebelión abierta a Satanás. O sea, se demostrará que aunque se te hubiese dado otra oportunidad, esa otra oportunidad solo la tomarías Para hacer lo mismo que... para aliarte otra vez. Claro, es que llega un momento en el que en la mente se concientiza la realidad de que si esas personas que durante toda su vida practicaron el mal estuvieran en el cielo, serían infelices. Serían infelices. Porque es que en el cielo la vida es contraria al hábito que ellos desarrollaron durante toda su vida. aquí en la Exacto. tierra. Y ellos dirán, no, literalmente yo no quiero eso. ¿Sí? Exacto, Y reconocen, no, yo prefiero, esto es lo que me toca. Es que hay algo muy interesante con respecto a eso que dice Juan Andrés, que dice que si se me diera una segunda oportunidad yo haría lo mismo. O sea, eso lo vemos muchas veces, continuamente. En nuestro diario O sea, vivir. hay personas que los jueces en la corte le dicen, te hemos dado un chance. Sale de ahí la persona a los 15 días. Y mira, ¿y qué fue? Sí, eso me acuerda a que en uno de los viajes que hacemos le dimos ¿cómo se le diría en otro país? Un aventón, una bola, una cosa ahí, a un policía. Lo llevaron gratis. Sí, a un policía. Y estamos hablando con el policía y él dice, no, porque él usó un término que usa la policía, un PN, creo que él decía, y él se refería a eso como un delincuente reconocido. Entonces él decía, cuando se arma un problema en un barrio, al primero, o sea, sin identificación, no fue que le dijeron, mira, nosotros creemos que vimos a fulano o creemos que vimos a una persona con estas dimensiones. No. Él sin preguntar, él va donde esa gente. ¿Por qué? Porque ya son reiterativos. Han ido tantas veces a juicio que se le ha olvidado cuántas veces han ido a juicio. Son totalmente reincidentes. Es lo mismo que sucede con esto. El que resucitó ya no es la primera vez que recibe una oportunidad. De hecho, ya eso no va a ser una oportunidad. Ni ha resucitado siendo diferente. Es decir, es la misma persona. Pero ese individuo, todas las oportunidades, Dios se las había dado en su vida. Todas. Y había reiterativamente caído en el pecado. Y había reiterativamente hecho lo mismo. Cuando el Señor los resucita es para que el justo vea y el universo se entere de que aún se resucite nueva vez, su camino está al lado del enemigo de las almas que es Satanás y es para hacer juicio en contra de Dios. Entonces ahí en medio de eso que Dios revela su gloria, ellos mismos dicen tus juicios son justos. Hay una cita en el Hogar Cristiano, a ver si la encuentro aquí breve antes de ya para ir cerrando, porque
Me pareció muy interesante la primera vez que lo leí, porque cuando lo leí estaba leyendo sobre la familia y cómo manejar mejor la familia, y que esto aparezca en el hogar cristiano como que parece un poco extraño. Okay. Ella dice, la sierva del Señor, que con la misma disposición que yo entré a la tumba, con esa misma disposición voy a salir. Está en lo primero, si no está en el segundo, está en el tercer capítulo del hogar cristiano. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con que esa cita sea mencionada en el contexto familiar? Es que en el hogar es donde tú demuestras quién eres. O sea, con más confianza. ¿No? Entonces, ella pone el paralelo, como tú te comportes en la casa, cuando te mueras, así mismo te vas a levantar con tus pensamientos, con tu disposición. Y voy a hacer, como que somos muy reiterativos en lo mismo, pero es que es algo muy fuerte. Si tú te moriste creyendo que no se puede lograr victoria sobre el pecado, ella dice que tú te vas a levantar con la misma disposición con la que fuiste a la tumba. ¿Tú crees que el cielo te va a llevar con esa idea para el cielo? Porque tú eres un potencial diablo. O sea, yo soy un potencial Satanás cuando pienso que yo no puedo dejar de pecar. De hecho, es la premisa satánica de su justificación con respecto al cielo. Y algo muy interesante con respecto ya al final de esta historia de pecado, y hay una teoría, ustedes saben que hay un rapto. El rapto secreto. Y después de ese rapto hay 7 años de gracia. O sea, yo vi a los que se desaparecieron a mi alrededor. Se fue Juan Andrés. Tengo 7 años nada más ya. 7 años para arrepentirme. Porque el primer grupo, los que alcanzaron la victoria, el Señor lo llevó en el rapto secreto. O sea, pareciera que en el adventismo hay una especie de rapto secreto envuelto. Como cuando no creo que Jesús me va a raptar, pero sí creo que hay un segundo chance cuando Jesús venga. ¿Qué es lo que te falta? Dejar de pensar mal. Se acabó eso. Sí. ¿Qué es lo que te falta? Es que, mire, que yo codiciaba mucho la esposa del pastor. Se acabó eso. No, aquí no va a haber eso. No. Aquí no va a haber ni siquiera conversación previa. Con el resplandor de su venida, el pecador queda desterrado. Así es que la idea del juicio es bastante simple. Sí, hay un juicio previo en el que estamos viviendo ahora. Y estoy en ese juicio en este momento y mi nombre está escrito en el libro de la vida y está siendo juzgado en este momento. Si en el momento no he dejado el pecado, no he dejado mis pensamientos inicuos, seré juzgado. Y si lo he dejado, también seré juzgado. Y voy a tener una recompensa o voy a tener una decisión por lo que tengo aquí. Y esa decisión se me será dada. No importa que yo muera en este momento. El día de la resurrección voy a resucitar con el mismo pensamiento, con la misma proporción de pensamiento en la cual he terminado. Sí, habrá una recompensa y Dios quiere que tú seas parte, que tú recibas esa recompensa, que es el reino de los cielos, que es la nueva Jerusalén, la morada de los santos. Dios quiere que tú estés allí. Así es que, por favor, hermano, lucha por salvarte, escapa por tu vida y prepárate que Cristo viene pronto. Amén. Dios te bendiga. Dios te bendiga.